bien, ya estamos aquí en UCI Noticias con Gerardo Tábara, secretario nacional de Transparencia, para conversar de los temas que usted quiere saber. De hecho, ya tengo algunas preguntas aquí que me han lanzado por Twitter. También pueden conectarse a través del Facebook y vamos a comenzar esta conversación. Gerardo, muy buenos días. Buenos días, Anita. Un gusto. Bueno, hoy, Gerardo, Transparencia es una institución que siempre se esfuerza por hacer propuestas, ¿no es cierto?, en aras de que los ciudadanos tengamos a la vez mejores propuestas de nuestros políticos. Pero con estos políticos que tenemos, difícilmente no sabemos si ellos serán capaces ni de leer las propuestas, ni de asimilarlas, ni si están capacitados para eso. El Congreso es un dolor de cabeza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de los políticos que nos representan? Buena pregunta, ¿verdad? Es cierto que estamos en una tarea bien cuesta arriba, ¿no? Porque en algún momento nuestra democracia parecía haberse consolidado un poco. Los índices internacionales nos colocaban en mejor ubicación en términos de desarrollo democrático, básicamente porque las elecciones son cada vez más confiables, los organismos electorales también, etcétera. Y sin embargo, nosotros en Transparencia estamos muy preocupados por la fragilidad creciente de la democracia en los últimos años. El caso Lavajato vino a mostrarnos, a enrostrarnos, ¿no?, directamente un problema que tal vez no habíamos estado viendo, y es cómo la corrupción y el dinero ilícito entraba en la política, no solamente por las actividades ilegales, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, sino a través de organizaciones legalmente constituidas, internacionalmente prestigiadas, como es la empresa Odebrecht. Y cómo es que ese dinero llegaba a las más altas esferas del gobierno y también de empresas prestigiosas nacionales, ¿no? Eso ha hecho que la gente se sienta un poco más sensible frente a la corrupción, pero al mismo tiempo más desconfiada con relación a lo que podría hacer un nuevo gobernante, ¿no? Yo no entiendo sino por qué es que la gente no sale más a la calle. La gente está molesta, pero es que no percibe por dónde es la ruta para canalizar ese disgusto y convertirlo en una acción que transforme la política. Muchas cosas habría que hacer, respondiendo ya directamente a tu pregunta, ¿no? Yo creo que necesitamos renovar los partidos políticos, de todas maneras. Hay partidos políticos que no han abierto sus padrones hace un buen tiempo. Hay una propuesta en el Congreso del congresista Mulder y del congresista Acuña para bloquear el ingreso de otros partidos políticos o de otros candidatos. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que permitir que surjan nuevas organizaciones políticas. Hay que facilitar que los jóvenes, las mujeres se organicen también políticamente y aparezca una renovación que haga que los, entre comillas, viejos en la política, es decir, los experimentados en la política, sientan que tienen competencia, y que por lo tanto, si no se ayornan, no van a poder mantener el monopolio que hoy tienen entre 6 o 7 partidos de lo que es los procesos electorales, ¿no? De alguna manera las elecciones regionales son un poco eso. En las elecciones regionales y municipales los partidos políticos que están en el Congreso no ganan, ganan los movimientos regionales, ¿no? Pero luego viene la elección parlamentaria y los movimientos regionales ahí no pueden competir. No estoy ahora abogando porque puedan competir y entonces tengamos 100 competidores en 2021. No se trata de eso. Ya tenemos bastantes. Tenemos ahora mismo 20 o 21 solamente hablando de Lima para la alcaldía, ¿no? Pero sí creo que necesitamos hacer un refrescamiento en la política. En segundo lugar, creo que necesitamos incrementar las exigencias de transparencia. Mira, la ley dice ya desde hace varios años que los candidatos deben presentarle al partido su hoja de vida antes de la elección interna.
La elección interna terminó el viernes 25, hace 2 días, y de acuerdo al trabajo que Transparencia ha hecho de verificar en las páginas web de los partidos, de los 20 candidatos para Lima, solo 2 han presentado su hoja de vida. Eso es un Solamente 2. Un indicador de la poca transparencia. Exactamente, y de la poca voluntad de transparentar, y hay, digamos, candidatos que tienen experiencia municipal, que han sido o están siendo todavía alcaldes o que han sido ministros o parlamentarios o se presentan como especialistas en temas electorales y municipales y sin embargo no han presentado su hoja de vida. ¿Es desconocimiento? Ojalá fuese desconocimiento. No creo, ¿no? Pero pareciera ser una falta de voluntad por transparentar. O simplemente que hemos llegado al punto que ya no les interesa, pues, ¿no? Les interesarán en el proceso otras cosas. O porque se piensa que nadie lo mira. También. Que nadie lo va a ver. Pero, disculpen, Transparencia lo va a estar mirando siempre. Y no solamente Transparencia. La prensa está muy pendiente también de estos temas. Por eso es que se vuelve incómoda. ¿No es cierto? Por eso es que se vuelve incómoda la prensa también. Y luego hay un problema con el tema de la transparencia financiera. Porque allí yo creo que el Congreso sigue en deuda con el país en materia de reforma electoral. Algunas normas importantes se aprobaron bajo el liderazgo de la congresista Úrsula Letona y otras normas muy negativas se aprobaron también bajo el liderazgo de la congresista ¿Nos Letona. detallas, por favor? Por ejemplo, se ha prohibido que las personas condenadas por narcotráfico, terrorismo, violación sexual o corrupción postulen a cargos de elección popular. Eso está muy bien. Muy bien. Y se ha probado que estas mismas personas sean aportantes a los partidos políticos. Perfecto. Fenomenal. Perfecto. Sin embargo, se ha dicho que los partidos políticos ya no tienen por qué presentarle a la OMPE informes de gastos durante la campaña electoral. Ah, ya no periódicos. No. Pero eran periódicos. Eran periódicos. OMPE tenía la potestad que le daba la ley de elaborar un calendario de reportes. Entonces empezaba la campaña, OMPE publicaba el calendario y todos los partidos y todas las personas sabíamos qué día se iba a presentar el informe de gastos cada 2 meses más o menos o cada 8 semanas, ¿no? Hoy, en la ley aprobada el año pasado del Congreso, se ha retirado esa potestad y se le ha dicho a la OMPE expresamente no puedes pedir nada que no esté aquí. Hasta el final. Hasta el final, hasta cuando... Ni siquiera hasta el 8 de octubre, las elecciones son el 7, sino hasta cuando el Jurado Nacional de Elecciones haya concluido con la entrega de las credenciales a todos los ganadores. Con lo cual, ¿Ya? A ver, pero expliquemos, ¿no? Con lo ¿Eso cual, da tiempo para qué? Con lo cual, cuando OMPE reciba los informes de gastos de todas las organizaciones políticas a nivel nacional, ya estarán los ganadores sentados en el sillón municipal o en el gobierno regional. Y no habrá y forma. si OMPE detecta que alguien recibió más de lo previsto, que recibió de fuente ilegal o simplemente no le da cuentas de lo que recibió, no puede hacer nada. Lo único que puede es ponerle una multa, pero OMPE nunca ha podido cobrar una multa. Y el señor o señora va a ejercer nuevamente su gobierno municipal o regional sin haber transparentado. Por eso yo he dicho en más de una oportunidad, el 7 de octubre vamos a ir a votar sin saber quién financia a los candidatos. Así de grave, ¿no? Así nos ha puesto de grave el Congreso con esa norma, lamentablemente. Gabriela Chávez me pide que te pregunte sobre la corrupción de la OMPE y cómo no filtraron a los candidatos con antecedentes penales, ¿no? Que todo no es los partidos, sino también hay instituciones como esta. Bueno, el caso de los candidatos con antecedentes penales, el caso de los candidatos corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Ya. Es el jurado el que filtra a los candidatos. Hay una dificultad, pues, porque la hoja de vida, que es la que presenta los antecedentes, tiene que ser contrastada con una lista larga de fuentes de información que están en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la SUNAT, en la Contraloría, en las municipalidades. Y lamentablemente no hemos logrado en el país tener un cruce de información que le permita al Jurado Nacional de Elecciones rápidamente cruzar con el registro de condenas para saber cuáles de los 2.500 candidatos al Congreso que hubo el 2016 tuvieron condenas o no las tuvieron. Más difícil aún con aquellos que mintieron en su hoja de vida inventándose estudios
en las escuelas secundarios, porque no hay ni siquiera en el Ministerio de Educación una central que tenga toda la base de los certificados de notas de todos los alumnos a nivel nacional. O sea, encima, para el lado institucional, nuestra implementación es precaria. Sí, exactamente. ¿No? Se puso la ventanilla única. Se puso la ventanilla única. Un error fue convertirla en voluntaria, hacerla voluntaria. Si el partido no quiere consultar la ventanilla única, no le pasa nada. No puede ser. Sí. O sea, estamos... ser. Entonces, el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la ventanilla única, informó cuántos partidos habían consultado y sobre cuántas personas habían consultado. Y no eran todos, no era ni el 50% de candidatos que habían sido consultados. Ahora estamos pidiendo nuevamente que se informe cuántos partidos van haciendo consultas de la ventanilla única. No tenemos todavía esa información, confiamos en que el jurado la va a dar. Pero ojalá el jurado también nos diga los nombres de las personas que están siendo consultadas. Normalmente claro, no lo dice. No, normalmente ha dicho, el partido X ha consultado 200 nombres. Pero no sabemos si esos 200 nombres que el partido consulta son los que realmente está llevando en la lista o son nombres que se inventó para decir consulté. ¿Ya? Digamos, estamos en una situación en la cual tenemos derecho a desconfiar. Estamos graves. Tenemos derecho a dudar. A ver, ¿no? Entonces, sin renovación política, sin incrementar las exigencias de transparencia, sin implementación de las instituciones para chequear, o sea, estamos como uno se para con un matamoscas así, ¿no? Casi a ciegas. En una epidemia de moscas. En una epidemia. En una plaga de moscas. Bueno, es que de verdad es totalmente, ¿cómo se dice?, desmoralizador. Hablemos de estas elecciones. Además, ustedes han denunciado y han hecho notar que hay una serie de sacadas de vuelta a la ley en esta elección regional y municipal. Sí, bueno, la prensa fundamentalmente ha sido, hay que decirlo, la que ha estado chequeando cómo es que hay candidatos que, por poner un ejemplo, el señor Allison es alcalde de Magdalena en varios periodos. No puede postular a la reelección, es lo que dice la reforma constitucional. Pero él ha interpretado que no puede postular a la reelección en Magdalena. Y entonces está postulando en Cañete, fuera de Lima, ¿no? El señor Íñigo, alcalde de Villa El Salvador, no puede postular a la reelección. Él interpreta, ya, no puedo en Villa El Salvador, pero puedo postular en Villa María del Triunfo, que es el distrito vecino. Y como es, hay otros. Y hay otros que dicen, muy bien, yo no puedo, el señor Miyashiro de Chorrillos, yo no puedo, pues que postule mi hijo. Oh. O el señor de Milton San Borja, igual, ¿no? No puedo yo, ya, mi esposa. ¿Su esposa? Sí, su esposa. Aquí he visto que hay uno que el de Puente Piedra, que él no puede. Postula a su hijo. Pero él va de teniente alcalde. Y él va de teniente alcalde. Qué sinvergüencería. ¿No? Entonces, yo creo que el jurado va a tener ahí una tarea para interpretar la norma cuando se le presenten estas situaciones. Porque yo estuve revisando con detenimiento, otra vez, el texto de la ley de reforma constitucional y dice que no hay reelección inmediata. Pero, ¿esto qué significa? Que si yo fui alcalde ahora, no puedo reelegirme como alcalde en mi distrito o en ningún distrito. Falta la precisión. Falta la precisión. Yo creo que ahí se ha cometido una omisión, y es que en la ley debió establecerse, al mismo tiempo que se modificó la Constitución, que en los requisitos para ser candidato era el no haber ejercido el cargo durante los últimos 4 años. Claro, así pones un y candado. Entonces ninguno de ellos podría estar. La gente de Magdalena, muchas personas en Magdalena dicen, oye, ¿no será que el alcalde Allison está usando los recursos del municipio de Magdalena para su campaña en Cañete? Con justa razón, se preocupan, ¿no? O el caso de los hijos, los hermanos. Y hay 6, si no me equivoco, actuales alcaldes que van a postular a la reelección en su distrito. Porque dicen, cuando a mí me eligieron, esa ley no estaba vigente. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho, cuando venga un caso, resolveremos.
yo creo que sería mejor que anuncien desde antes cuál va a ser su criterio, su interpretación de la norma, ¿no? Pero sí, hay maneras de sacarle la vuelta a la ley que la verdad es que indignan, ¿no? Ahora, todo esto no es un secreto que pasa por el tema del dinero. ¿En qué sentido? Todos quieren ser congresistas, pero hay una cosa que se llama voto preferencial, ¿no es cierto? A través de la cual tú le dices, señor Tábara, quiero ir en su partido de transparencia o lo que sea, aquí tiene 100.000 soles, 200.000 soles, dame el número tal, dame el número cual. En las elecciones municipales y regionales, el tema del dinero, hemos tenido aquí, por ejemplo, hace una semana al candidato a la alcaldía de Independencia, ¿no? Y por aquí por las redes sociales nos decían los vecinos, ¿de dónde saca plata? Pues para hacer todas las semanas unas campañas con los mejores grupos de cumbia, de no sé qué, de no sé cuánto. Cuando le pregunté, me dijo, yo no sé, me lo regalan. Entonces, todo se atraviesa por la plata. Independencia es un distrito pobre, con un presupuesto pobre. Entonces, ¿qué tanto puede tener un candidato? Entonces, ¿qué es primero? ¿El financiamiento en general o, por ejemplo, temas como la bicameralidad, etcétera, que ahora se están discutiendo? No, sin ninguna duda el financiamiento. El financiamiento. Nosotros estamos convencidos de que es muy importante empezar el debate sobre la bicameralidad, pero que eso no debería distraernos del debate sobre el financiamiento de la política y las campañas electorales. Empezó el debate, hace algunas semanas empezó a discutirse cómo tipificar el delito de financiamiento ilegal para que haya sanciones de cárcel, por ejemplo, ¿no? Sanciones penales cuando recibes dinero del narcotráfico, por citar un ejemplo, ¿no? Y sin embargo ese debate se ha suspendido y se ha empezado con el debate sobre la bicameralidad. No, nosotros pensamos que hay que hacer al revés, hay que resolver el tema de cómo se financia la política, cuáles son los antecedentes de los candidatos y luego de eso discutir cuántas curules queremos tener, cómo reorganizamos las circunscripciones para elegir a diputados y cómo elegimos senadores. Pero no podemos simplemente crear una nueva Cámara sin haber resuelto el tema de quiénes llegan al Congreso de la República, porque podríamos estar duplicando el problema. Claro, quiero decir, Cámara de Senadores y Diputados, ¿cuánto implica? Ahora somos 130, ¿cuánto implicaría si esto se aprueba? Hay unos números de consenso ahí, me parece. Hay varias propuestas, hay quienes hablan de 50 senadores, hay algunos que dicen, no, esos 130 serían los mismos, 100 diputados, 30 senadores, en realidad no hay un acuerdo sobre el tema. Es muy difícil llegar a un acuerdo, por eso está muy bien empezar el debate desde ahora, pero no puede ser que una sesión de la comisión se dedique exclusivamente a discutir el Senado. Es como si tú dijeras, mira, vamos con los temas urgentes y una parte del tiempo lo dedicamos a estos temas que va a tardar 1 o 2 años en decidirse si tenemos o no tenemos un Senado de la República, ¿no? Yo creo que haría muy bien tener un Senado de la República, pero estoy convencido que nos hace mucho daño no resolver el problema de la corrupción y del dinero ilegal en las campañas electorales. Claro, y en este panorama, ¿no es cierto?, en este momento de hartazgo que tú dices de la población por estos temas que tú mencionas, viene un nuevo presidente, ¿no?, Vizcarra, reemplazando a PPK. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu análisis en este contexto de falta de transparencia, de falta de confianza de la gente en los políticos, de lo que ha sido ¿cuánto tiene? Abril, mayo, junio, mayo, 2 meses de Vizcarra. Mira, yo creo que el presidente Vizcarra está todavía en la posibilidad de presentarle al Congreso de la República un paquete de propuestas en materia de lucha contra la corrupción y contra la corrupción en la política, antes de que los niveles de confianza y de expectativa que generó su llegada caigan o terminen de caer, porque ha bajado puntos significativamente, ¿no? 5% en 45 días no es poco. Entonces, y yo creo que uno de los problemas que teníamos en el contexto en que se produce el cambio del presidente Kuczynski por el presidente Vizcarra era justamente el problema de corrupción. El presidente Kuczynski cae porque se le acusa de conflictos de intereses y de haber recibido dinero mal habido, en fin, y no haberlo informado.
y haber usado el poder para recibir ese dinero. Entonces el presidente Vizcarra de alguna manera es producto de no queremos más corrupción. Por lo tanto se espera que él tome medidas mucho más netas, mucho más efectivas, que las puede tomar desde el Poder Ejecutivo y otras que las puede enviar al Congreso para que el Congreso tome decisiones en esa dirección. Tenemos el tema de si la Superintendencia de Banca y Seguros va a fiscalizar o no a las cooperativas de ahorro y crédito, que está siendo resistido por el Congreso con uñas y dientes. Tenemos el tema de la Contraloría, si va a poder nombrar al jefe de control del Congreso o no. El presidente de la República podría enviar un proyecto de ley para que esto sea así. Y en ese sentido, lo que él dijo anoche el presidente dijo, yo he aprobado esta ley en la cual el Congreso no tiene un contralor porque a cambio gané ponerle contralor a 2.000 municipios, con lo cual le transferí 6.000 millones de soles y con lo cual le transferí un banco de proyectos, con lo cual va a haber mayor desarrollo en las regiones todo esto gané contra un Congreso descontrolado, controlado por ellos. ¿Qué le parece este argumento? Mira, hay que decir una cosa, esta ley de Contraloría, como se le llama entre comillas, es una ley que había sido ya aprobada por el Congreso, enviada al Ejecutivo, el presidente Kuczynski la observó, la devolvió al Congreso, el Congreso la aprobó por insistencia, todo esto antes de que el presidente Vizcarra asumiera el mando. Cuando el presidente Vizcarra asume el mando, estaba el congresista Galarreta a punto de firmar y promulgar por sí mismo esta ley. Y el presidente Vizcarra lo invita a hacerlo en Palacio. Tal vez sin información suficiente sobre lo que estaba allí pasando. Pero claro, tú dices 2.000 municipios, pero no todos esos municipios tienen oficina de control interno. Muchos no la tienen. El propio Contralor lo ha dicho. Y luego el peso que tiene el Congreso de la República es enorme, y no me refiero al peso del dinero que maneja, que puede ser menor al que manejan, por supuesto, todos los gobiernos regionales, sin duda, pero el peso político que tiene el Congreso de la República es muy grande, de manera que no solamente hay que medir, a ver, cuánto dinero voy a poder controlar, sino cuánto de las expectativas ciudadanas voy a poder modular con una decisión como esta, que deja al Congreso fuera del control. ¿Cómo es que el Contralor General de la República se entera de estas últimas compras anunciadas por el Congreso? ¿Porque tiene una persona dentro? No, se entera por las denuncias de la prensa. Otra sería la situación si el jefe de control del Congreso dependiera del Contralor General de la República, porque entonces el Contralor Nelson Schack se enteraría directamente por el funcionario que tuviera dentro. Y con acceso a mejor información. Y por supuesto, y mucho más rápida, mucho más directa. Ahora, me decías el Contralor y me decías una primera medida. ¿Alguna otra más? La SMS. Sí, está el tema de la autonomía que tiene que tener la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un tema vital, es un tema por el cual varias instituciones hemos trabajado muchísimo en los últimos años. Durante este gobierno se creó una comisión especial y la Comisión Presidencial de Integridad recomendó que el informe de esa comisión se aplicara. Y sin embargo lo que se hizo fue crear no una autoridad autónoma, sino una dirección dentro del Ministerio de Justicia, que depende del Ministro de Justicia. Y entonces es precario porque si un ministerio dice yo no voy a entregar esta información porque esta información es reservada, no hay alguien que le diga no señor, usted tiene que entregar esa información. No se lo puede decir un director, se lo tiene que decir alguien que tenga la suficiente autonomía y autoridad para decirle, y si no lo hace, le aplico una sanción. O sea, lo que nos planteas es que los organismos de control de transparencia tienen que tener la mayor independencia posible. Tienen que tener, exactamente, la mayor independencia y las garras suficientes para establecer sanciones que duelan, que molesten y que por lo tanto inhiban al otro de incumplir algo que es un precepto constitucional. La información del Estado nos pertenece a todos. Hay un problema porque el presidente, ya para ir cerrando, el presidente tiene
un espíritu conciliador, como él ha dicho, ¿no? Entonces algunos señalan que al Fuerza Popular, que es la fuerza que manda ahora en el Congreso, la mayoría, no le está siendo suficientemente frente, digamos. Y estas propuestas que usted menciona, Gerardo, no son propuestas que uno esté segura que ellos vayan a aprobar. Porque, no porque sean de Fuerza Popular, ni siquiera, ni fujimoristas ni nada, sino porque el mismo Congreso va a querer reformarse. O sea, el mismo que abusa de estos vacíos de falta de transparencia va a querer cambiar. ¿Qué puede hacer que quiera cambiar? ¿Qué hacemos? Lo que estamos haciendo acá. Lo que estamos haciendo acá, reproducido por 1000 en todo el país. O sea, digamos, tenemos muchas personas en la prensa, en Lima y en las regiones, preocupadas por estos temas, entrevistando a personas sobre estos mismos temas. Si además de eso tenemos una red de organizaciones sociales y de ciudadanos, aunque no estén organizados, jóvenes especialmente, dispuestos a presionar a través del Twitter, del Facebook, del Instagram, enviando cartas, teniendo manifestaciones públicas todas pacíficas, diciéndole al congresista de su región: quiero que la SBS controle la cooperativa, quiero que los partidos rindan cuentas de sus gastos a la OMPE durante la campaña y no al final. Si tenemos eso, podremos entonces vencer las resistencias que tiene el Congreso y que tú bien has señalado. Si dejamos esta reforma solamente a la buena voluntad del Congreso, no las vamos a conseguir. Bien, Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Tenemos encuestas aquí en UCI.